Monitores de televisión a distancia que habían quedado apagados. ¿Qué hay de los cruceros de tierra detenidos en algún sitio alrededor del campo cercano del tiranosaurio? Bueno, llama mantenimiento y haga que se restablezca la corriente. Arnold levantó uno de sus teléfonos y oyó un siseo. Los ordenadores de Nedry que hablaban entre sí. No hay teléfonos. Este maldito de diablos está. Denise abrió de un empujón la puerta con el rótulo de fertilización. Ahora que se había cortado la corriente del perímetro, todas las cerraduras para tarjeta de seguridad estaban desactivadas. Todas las puertas del edificio se abrían con un empujón. Los problemas del sistema de seguridad del Parque Jurásico figuraban en los primeros puestos de la lista de defectos. Nedry se preguntaba si alguien habría imaginado alguna vez que no se trataba de un defecto sino de que él lo había programado así. Había incorporado un clásico escotillón. Pocos programadores de grandes sistemas de proceso de datos podían resistir la tentación de dejarse una entrada secreta. En parte eso era sentido común. Si alguna vez usuarios ineptos trataban el sistema, siempre había alguna manera de entrar y reparar el problema. Y en parte era una especie de firma, aquí estuve yo. Y en parte era un seguro para el futuro. Nadie estaba molesto con el proyecto del Parque Jurásico bien avanzado. El plan de trabajo INGEN había exigido que en el sistema se introdujeran amplias modificaciones. Pero no había estado dispuesta a pagarlas, aduciendo que había que incluirlas en el contrato original. Hubo amenazas de acciones judiciales. Se enviaron cartas a los demás clientes de Nedry en las que se daba a entender que Nedry no era de fiar. Era chantaje. Al final, Nedry había visto forzado a comerse sus excedentes en el Parque Jurásico y a introducir los cambios que Hammond quería. Pero más tarde, cuando se le acercó Louis Dodgson de Biosyn, Nedry estaba dispuesto a escucharlo y preparado para decir que podía meterse en la seguridad del parque. Podía entrar en cualquier habitación, cualquier sistema, cualquier sitio del parque porque lo había programado de esa manera. Por las dudas, entró en la sala de fertilización. El laboratorio estaba desierto tal como lo había previsto. Todo el personal estaba cenando. Nedry abrió el cierre de cremallera de su mochila y sacó el tubo de crema para afeitar Gillette. Desatornilló la base y vio que el interior estaba dividido en una serie de ranuras cilíndricas. Extrajo un par de guantes con espeso aislamiento y abrió la cámara frigorífica. Señalada como contenido biológico viable, mantener a menos 10 grados como mínimo. La congeladora tenía el tamaño de un pequeño armario con anaqueles que iban desde el suelo hasta el techo. La mayor parte de los anaqueles tenía reactivos y líquidos contenidos en sacos de plástico. Hacia uno de los lados vio un frigorífico más pequeño de nitrógeno, provisto de una pesada puerta de cerámica. La abrió, y rodeada por una nube blanca de nitrógeno líquido, una ménsula con tubos pequeños se deslizó hacia afuera. Los embriones estaban dispuestos por especies. Estegosaurio, Apatosaurus, Hadrosaurus, Tyrannosaurus. Cada embrión en un recipiente de vidrio delgado envuelto en una aguja de aluminio y taponado con polietileno. Con rapidez, Nedry tomó 2 de cada uno, deslizándolos en el interior del tubo de crema de afeitar. Después atornilló la base del tubo cerrándolo herméticamente y dando vuelta a la parte superior. Se oyó el siseo del gas que se liberaba en el interior y el tubo se escarchó en las manos de Nedry. Dodgson había dicho que había suficiente refrigerante como para 36 horas. Tiempo más que suficiente para regresar a San José. Nedry dejó la cámara frigorífica y volvió al laboratorio principal. Dejó caer el tubo de vuelta en su mochila y corrió la cremallera para cerrarla. Volvió al pasillo. El robo había llevado menos de 2 minutos. Nedry podía imaginar la consternación que se produciría arriba en la sala de control cuando empezaran a darse cuenta de lo que había pasado. Todos los códigos de seguridad estaban cifrados para hacerlo ininteligibles y todas las líneas telefónicas estaban interferidas. Sin la ayuda de Nedry, harían falta horas para deshacer el embrollo. Pero en nada más que unos pocos minutos, él regresaría a la sala de control enderezando las cosas y nadie sospecharía siquiera lo que había hecho. Con una amplia sonrisa, Dennis Nedry bajó por las escaleras.
Hasta la planta baja, saludó con leve inclinación de cabeza al guardia y siguió descendiendo hasta llegar al sótano. Siguió de largo ante las ordenadas filas de cruceros de tierra eléctricos y se dirigió al jeep impulsado por gasolina estacionado contra la pared. Subió al vehículo advirtiendo la presencia de unos extraños tubos grises apoyados en el asiento del acompañante. Casi parecían lanzacohetes, pensó mientras daba vuelta a la llave del contacto y ponía en marcha el jeep. Negri le echó un vistazo a su reloj. De aquí al parque, 3 minutos justos. Hasta llegar al muelle del este, 3 minutos. Para volver a la sala de control, 6 minutos en total. Un juego de niños, barbotó Arnold, apretando botones en la consola. Todo está bloqueado. Moulton estaba de pie junto a las ventanas mirando hacia el parque. Las luces se habían apagado en toda la isla, salvo en la zona inmediata que rodeaba los edificios principales. Vio a unos cuantos miembros del personal apresurándose para escapar de la lluvia. Nadie parecía darse cuenta de que algo anduviera mal. Muldoon miró en dirección al pabellón de los visitantes, donde las luces brillaban con toda intensidad. «Tenemos verdaderos problemas», murmuró Arnold. «¿De qué se trata?», preguntó Mon. Mon se alejó de la ventana y por eso no vio salir al jeep del garaje subterráneo y dirigirse hacia el este, hacia el parque, a lo largo del camino de mantenimiento. Ese idiota apagó los sistemas de seguridad. Todo el edificio está abierto. Ninguna de las puertas está cerrada. Informaré a los guardias. Eso es lo menos importante. Cuando se apaga la seguridad, se apagan las cercas periféricas también. Las cercas eléctricas están muertas a toda la isla, dijo Arnold. ¿Usted quiere decir eso? Ahora los animales pueden salir, encendió un cigarrillo y siguió. Es probable que no ocurra nada, pero nunca se sabe. Muldoon empezó a caminar hacia la puerta. Es mejor que vayan en el jeep y traigan a la gente. Que va en esos cruceros de tierra por las dudas. Bajó con rapidez las escaleras hacia el garaje. Realmente no estaba preocupado por el hecho de que las cercas se hubieran apagado. La mayoría de los dinosaurios había estado en sus campos cercados. Durante 9 meses o más y habían rozado las cercas más de una vez con notables resultados. Muldoon sabía con cuánta rapidez los animales aprendían a evitar los estímulos procedentes de sacudidas eléctricas. Se podía entrenar a una paloma de laboratorio. Nada más que con 2 o 3 aplicaciones como estímulo. Así que era improbable que los dinosaurios se acercaran ahora a las cercas. Muldoon estaba más preocupado por lo que haría la gente que iba en los autos. No quería que salieran de los vehículos. Porque una vez que volviera la corriente, los autos empezarían a mover de nuevo, ya fueran con la gente en su interior o sin ella. Los pasajeros podrían quedar abandonados. Naturalmente, bajo la lluvia era improbable que abandonaran los autos. Pero así todo, nunca se sabía. Entró en el garaje y se apresuró a llegar al jeep. Tuvo suerte, podía salir de inmediato y estar allí afuera. ¿Qué demonios? Quedó con la mirada fija en el sitio vacío del estacionamiento, atónito. El jeep no estaba. ¿Qué diablos? El camino principal. La lluvia tamborileaba intensamente sobre el techo del crucero de tierra. Tim sentía las lentes de visión nocturna apretándole con fuerza la frente. Palpó el mando que estaba cerca de su oreja y ajustó la intensidad. Hubo un breve destello fosforescente y después, envueltos en sombra de verde y negro electrónicos, pudo ver el crucero de tierra que estaba atrás con los doctores Grant y Malcolm en su interior. Muy ingenioso, el doctor Grant le estaba mirando. Por el parabrisas frontal, Tim le vio levantar el micrófono del panel de instrumentos. Hubo un estallido de estática y después oyó la voz del doctor Grant. ¿Nos puedes ver aquí atrás? Tim tomó la radio que le daba el Reyes. Los puedo ver, está todo bien. Estamos bien, doctor Grant. Quédense en el auto. Lo haremos. No se preocupe. Apagó la radio. Está lloviendo a cántaros. Claro que nos quedaremos en el auto, resopló Reyes. Tim se volvió para mirar el follaje que había al lado del camino.
Visto con las lentes, tenía un color verde brillante electrónico y más allá pudo ver las secciones de la cerca. Los cruceros de tierra estaban detenidos en la parte descendente de la ladera de una colina, lo que tenía que significar que se encontraba cerca del sector del tiranosaurio. Sería asombroso ver al tiranosaurio con esas lentes para visión nocturna, algo verdaderamente emocionante. Quizás el tiranosaurio se acercaría a la cerca y les miraría por encima de ella. Tim se preguntaba si los ojos le refugiarían en la oscuridad cuando les viera en los autos. Eso sería estupendo, pero no vio cosa alguna y al cabo de un tiempo dejó de mirar. Todos los que estaban en el auto quedaron en silencio. La lluvia hacía un ruido monótono sobre el techo del crucero. Cortinas de agua bajaban por los lados de las ventanas. A Tim le resultaba difícil ver hacia afuera, incluso con las lentes. ¿Cuánto tiempo llevamos sentados aquí?, preguntó Malcolm. No sé, 4 o 5 minutos. Me pregunto cuál es el problema. Quizás un cortocircuito debido a la lluvia, pero ocurrió antes de que la lluvia empezara a caer en serio. Hubo otro instante de silencio. Con voz tensa, les dijo. Era una idea. Relámpagos no siempre le habían dado miedo. Los relámpagos. Y ahora estaba sentada presa de los nervios, estrujando el guante de béisbol entre las manos. El Dr. Grant dijo, ¿qué ha sido? Vaya susto se llevaron Tim y Lex. Estaban en los coches bajo la lluvia, cuando de repente... ¡zas! Un golpe hizo temblar el suelo. ¿Qué fue eso?, preguntó Tim, con los ojos muy abiertos. Era enorme, grandísimo. Tim usó sus gafas especiales para ver en la oscuridad. Miró y miró. Era un tiranosaurio. Estaba justo al lado del camino, pero no lo había visto antes. Tim se sintió un poco mal por no haberlo visto. Se asomó por la ventana para buscar alguna huella, pero solo veía charcos y las marcas de los coches. De repente, flash. Un relámpago iluminó todo. Luego, trueno, muy fuerte. Lex se asustó un poquito, pero su hermano la calmó. Tim miró otra vez con sus gafas. La lluvia caía muy fuerte. Entre las hojas, vio algo grande y rugoso, como la corteza de un árbol, pero no era un árbol. Siguió mirando hacia arriba. Y allí estaba. La enorme cabeza del tiranosaurio. Estaba quieto, mirando los coches por encima de una cerca. Otro relámpago. Y el tiranosaurio giró la cabeza. Luego, todo quedó oscuro y silencioso otra vez, solo con el ruido de la lluvia. Sí, Dr. Grant. Lo ve, dijo Tim, emocionado. El Dr. Grant habló suavemente para que Lex no se asustara. Sí, Team. ¿Qué está pasando? Ahora mismo nada, respondió Tim, mirando al tiranosaurio con sus gafas. Solo está parado al otro lado de la cerca. El Dr. Grant no podía ver bien desde donde estaba. Lex seguía haciendo ruidos de susto. Pasó un momento en silencio. Tim no quitaba ojo al tiranosaurio. Su cabeza era inmensa. El animal miraba un coche y luego el otro. Parecía estar mirando directamente a Tim. Con las gafas, sus ojos brillaban de color verde. Tim sintió un escalofrío. Luego, miró el cuerpo del animal. Vio un brazo pequeño y fuerte que se movía en el aire, y agarraba la cerca. ¡Qué criatura tan impresionante! Era el depredador más grande que jamás había existido. Reyes, que estaba en otro coche, estaba muy asustado. Sabía lo que pasaba cuando un dinosaurio atacaba. Y este era mucho más grande. Cuando el tiranosaurio hizo un ruido fuerte, Reyes sintió mucho miedo. Era un sonido de otro mundo. Tim quedó planchado en el asiento, las lentes para visión nocturna le resbalaron de la cabeza, se reincorporó con rapidez parpadeando en la oscuridad y con la boca tibia por la sangre. Flex no podía ver a su hermana por parte alguna. El tiranosaurio es erguido cerca de la parte delantera del auto eléctrico. El pecho se le movía al respirar, los pequeños miembros anteriores abrían y cerraban como garras en el aire, presa de la frustración.
En ese momento la oyó quejarse, estaba tendida en alguna parte del auto debajo del asiento delantero, entonces la cabeza gigantesca descendió tapando por completo el destrozado parabrisas. El tiranosaurio volvió a golpear el capó del crucero de tierra. Tim se aferró al asiento mientras el auto se balanceaba sobre las ruedas. El tiranosaurio golpeó 2 veces más apoyando el metal, después se desplazó alrededor del auto. La gran cola levantada bloqueaba la vista en todas las ventanillas laterales. Cuando llegó a la parte de atrás del auto, el enorme animal resopló un gruñido sordo que venía de lo profundo y que se hacía uno con los truenos. Hundió las mandíbulas en la rueda de repuesto montada en la parte de atrás del auto y con una sola sacudida de la cabeza la arrancó de cuajo. Toda la parte posterior del crucero se levantó un instante por el aire, después cayó con un ruido sordo salpicando barro. «Tema, ¿estás ahí?», les preguntó Grant con suavidad. Team aferró el micrófono de la radio. «Estamos bien», aseguró. Se oyó el ruido penetrante de algo que raspa sobre metal cuando las garras rasgaron el techo del crucero. El corazón de Tim le galopaba en el pecho. No podía ver nada por las ventanillas del lado derecho salvo carne correosa llena de protuberancias. El tiranosaurio estaba inclinado contra el auto, que se mecía adelante y atrás acompañando cada respiración de la bestia. Los resortes y el metal crujían sonoramente. Lex se volvió a quejar. Tim dejó el micrófono y empezó a reptar hacia el asiento de adelante. El tiranosaurio rugió y el techo metálico se hundió hacia abajo. Team sintió un dolor aguda en la cabeza y se desplomó en el suelo sobre la cobertura de la transmisión. Se descubrió caído al lado de Lex y se sobresaltó al ver que todo el lado de la cabeza de su hermana estaba bañado en sangre. La niña daba la impresión de estar inconsciente. Se produjo otro impacto estremecedor y trozos de vidrio llovieron alrededor de Tim. El niño sintió la lluvia, alzó la vista y vio el parabrisas que se había roto por completo. Solo quedaba un borde puntiagudo de vidrio y más allá la cabezota del dinosaurio los estaba mirando. Team sintió un súbito escalofrío y en ese momento la cabeza se lanzó violentamente hacia él con las fauces abiertas. Se oyó un chirrido de metal chocando con dientes y Team sintió el aliento cálido y hediondo del animal. Una lengua gruesa penetró en el auto a través de la abertura del parabrisas, hurgando húmedamente por todo el interior del auto. El niño sintió la espuma caliente de la saliva del dinosaurio y en ese momento el monstruo rugió un ruido ensordecedor. Dentro del auto la cabeza retrocedió de forma abrupta. El niño logró apoyarse sobre manos y rodillas evitando la gran hendidura que había en el techo. Todavía quedaba lugar como para sentarse en el asiento delantero junto a la puerta del acompañante. Miró al dinosaurio que estaba en pie bajo la lluvia cerca del guardabarros anterior derecho. Parecía estar confuso por lo que le había pasado. La sangre le fluía con abundancia de las mandíbulas. El tiranosaurio miró a Tim alzando la cabeza para contemplarlo con uno solo de esos grandes ojos. La cabeza se acercó al coche de costado y atisbó en el interior. Resoplaba ruidosamente mientras lo hacía. Su sangre salpicaba el abollado capó del crucero de tierra mezclándose con el agua de la lluvia. No me puede alcanzar, pensaba Tim, es demasiado grande. Entonces la cabeza se fue hacia atrás y bajo el destello de un relámpago Tim vio que la pata trasera se levantaba. El mundo se ladeó de manera enloquecida cuando el crucero de tierra volcó estrepitosamente sobre un costado y las ventanillas quedaron chapoteando en el barro. Alex caer indefensa contra la ventanilla lateral y él cayó al lado de su hermana golpeándose la cabeza. Se sintió mareado. Fue entonces cuando las mandíbulas del tiranosaurio se cerraron como tenazas sobre el marco de la ventana y todo el coche fue levantado por el aire y sacudido tan cerca de la oreja de Team que a él le dolió súbitamente. Había recuperado la conciencia y Tim la sostuvo mientras el tiranosaurio volvía a lanzar el auto contra el suelo. Tim sintió un dolor lacerante en el costado y su hermana le cayó encima. El coche volvió a subir ladeándose en forma enloquecida. Les gritó Tim y el niño vio que la portezuela cedía bajo el peso de Lex y que su hermana caía del coche hacia el barro. Las palmeras deslizándose hacia abajo, desplazándose de costado por el aire. Tuvo una fugaz visión del suelo que estaba ya abajo muy lejos. Vio el otro crucero de tierra desde arriba, el rugido caliente del tiranosaurio, el ojo furibundo, las copas de las palmeras. Entonces, con un alarido de metal rasgado, el coche fue liberado para caer en las mandíbulas del tiranosaurio, una caída que daba vértigo y el estómago de Tim se revolvió un momento antes de que el mundo se volviera totalmente negro y silencioso. En el otro auto, Malcolm sofocó un grito: «¡Jesucristo! ¿Qué le ha pasado al auto?». Grant, en torno a los ojos cuando el resplandor de los relámpagos se amortiguó, no podía creer lo que acababa de ver. El otro coche había desaparecido.
Grant no lo podía creer. Atisbó el terreno que tenía adelante, tratando de ver a través del parabrisas cruzado por vetas de lluvia. El cuerpo del dinosaurio era tan grande que era probable que simplemente estuviera obstruyendo. Cuando brilló el resplandor de otro relámpago, pudo ver con claridad, el coche había desaparecido. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Débilmente por encima del ruido de la lluvia, Grant pudo oír la voz de la niña que gritaba. El dinosaurio estaba erguido en la oscuridad más adelante sobre el camino, pero podían ver lo suficientemente bien como para saber que ahora la bestia se estaba inclinando, olfateando el suelo o comiendo algo que había en el suelo. «Puedes ver», dijo Malcolm entrecerrando los ojos. «No mucho, no», la lluvia castigaba el techo del crucero de tierra. Grant escuchó para ver si oía a la niña, pero no la oyó. Los dos hombres se sentaron en el auto escuchando. ¿Fue la niña? Sonaba como si fuera la niña. ¿Lo era? Sí, lo era. No lo sé, contestó Grant. Sintió que una fatiga insidiosa le invadía. Borró a través del parabrisas mojado por la lluvia. El dinosaurio se volvió hacia ellos, iba hacia su coche con pasos lentos, nefastos, que se dirigían directamente en su dirección. Sabes, es en ocasiones como esta en las que se opina que quizás los animales extinguidos se los debería dejar extinguidos. ¿No tienes esa sensación? Ahora sí, asintió Grant. Sentía que el corazón le latía con violencia. ¿Tienes alguna sugerencia en cuanto a lo que hemos de hacer ahora? Seguir en el auto. Tuve la clara sensación de que eso no funciona, especialmente la última vez. Malcolm estaba empezando a temblar en la oscuridad. Grant podía sentir cómo el cuerpo del matemático empezaba a estremecerse junto al de él. No, nada bien. Así que si no te molesta, voy a correr el albur. Malcolm giró la manija, abrió la puerta de una patada y corrió, pero incluso mientras lo hacía, Grant pudo ver que era demasiado tarde, que el tiranosaurio estaba muy cerca. Estalló otro relámpago y en ese instante de refulgente luz blanca, Grant observó horrorizado cómo Malcolm corría hacia la lluviosa noche. El tiranosaurio rugió y saltó hacia adelante. No vio con claridad lo que exactamente ocurría después. Malcolm estaba corriendo hacia adelante con los pies chapoteando en el barro. El tiranosaurio se le puso al lado de un salto, bajó repentinamente la enorme cabeza y Malcolm fue despedido por el aire como un muñeco. En ese momento, también Grant estaba fuera del auto, sintiendo la lluvia fría que le azotaba la cara y el cuerpo. El tiranosaurio le había vuelto la espalda, su enorme cola oscilaba en el aire. Grant se estaba poniendo en tensión para correr hacia el bosque. De repente, el tiranosaurio giró sobre sí mismo para hacerle frente y rugió. Grant quedó paralizado, estaba en pie al lado de la portezuela del acompañante, empapado por la lluvia, completamente expuesto con el tiranosaurio a no más de 2 metros. El enorme animal lo contempló desde lo alto y volvió a rugir. A una distancia tan reducida, el sonido era aterradoramente fuerte. Grant se sentía temblar por el frío y por el miedo. Las manos le temblaban y las apretó contra el metal del panel de la puerta. El tiranosaurio volvió a rugir, pero no atacó. Levantó la cabeza y miró primero con un ojo, después con el otro al crucero de tierra y no hizo nada. Se limitó a quedarse quieto allí enfrentando al crucero de tierra, pero sin hacer nada. ¿Qué estaba pasando? Las poderosas mandíbulas se abrieron y se cerraron. El tiranosaurio bramó una vez más con ira y después la gran pata trasera se elevó y cayó aplastando el techo del crucero. Las garras resbalaron con un chirrido metálico, errándole por poco a Grant, que estaba de pie ahí todavía inmóvil. La pata descendió y al golpear el suelo salpicó barro. La cabeza se hundió siguiendo un arco lento y el animal inspeccionó el coche resoplando, atisbó por el parabrisas. Después, desplazándose hacia la parte trasera del crucero, cerró la portezuela del acompañante de una patada y avanzó directamente hacia Grant, que estaba allí de pie. Grant estaba mareado de miedo, el corazón le golpeaba el pecho con violencia. Con el animal tan cerca, podía sentir en la boca el olor de carne podrida, el olor dulzón de la sangre, el hedor nauseabundo.
El carnívoro usa su cuerpo en tensión esperándolo. Inevitable, la cabezota le pasó de largo dirigiéndose hacia la parte trasera del coche. Grant parpadeó. ¿Qué había pasado? ¿Podía ser que el dinosaurio no le hubiese visto? Parecía como si no lo hubiese visto, pero ¿cómo podía hacer eso? Grant miró hacia atrás para ver al animal olfateando la rueda montada atrás. La golpeó levemente con el hocico y después la cabeza describió un arco hacia arriba. Una vez más se acercó a Grant. Esta vez el animal se detuvo, las negras y acampanadas fosas nasales solo unos centímetros de la cara de Grant. Oyó el resoplar y sintió el alarmante aliento cálido en la cara. El tiranosaurio no estaba olfateando como un perro, simplemente estaba respirando y parecía perplejo. No, el tiranosaurio no podía verle. Grant permanecía inmóvil y encontró una explicación para eso. La razón por la que las fauces abrieron delante de él, la enorme cabeza levantada. Grant cerró los puños con fuerza y se mordió el labio tratando de quedarse inmóvil y no emitir sonidos. El tiranosaurio rugió, dramando en el aire de la noche. Grant estaba empezando a entender, el animal no podía verle, pero sospechaba que estaba ahí en alguna parte y trataba de asustarle. Mientras se mantuviera firme y no cediera, comprendió Grant, era invisible. En un gesto final de frustración, la gran pata trasera se levantó y pateó el crucero de tierra. Grant experimentó un dolor punzante y la sensación de que su propio cuerpo volaba por el aire. Le parecía que estaba sucediendo con mucha lentitud y tuvo tiempo para sentir que el mundo se volvía más frío. Observó cómo el suelo subía presuroso para golpearlo en la cara. Esqueleto regresó. No, maldición, exclamó Jardín. Perro y Miran estaban sentados en el jeep de Jardín. Con la vista clavada más allá del rítmico ruido de los limpiaparabrisas, iluminado por el fulgor amarillo de los faros, un gran árbol caído bloqueaba el camino. Tienen que haber sido los rayos, dijo Genaro. Condenado árbol. No podemos pasar por el lado. Será mejor que avise a Jon Arnold en control. Levantó el micrófono y dio vuelta al cursor de los canales de frecuencia. ¿Estás ahí, Jon? Se oyó un chasquido, después nada salvo una estática sibilante. No entiendo, las líneas de radio parecen estar fuera de servicio. Debe de haber sido la tormenta, eso supongo, predicó. Unos cruceros de tierra, sugirió Eli. Jardín abrió los demás canales pero no hubo respuesta, nada. Es probable que ya estén en el campamento y fuera del alcance de nuestro equipo. No creo que debamos quedarnos aquí. Pasarán horas antes de que mantenimiento mande una cuadrilla para mover ese árbol. Apagó la radio y puso el jeep en marcha atrás. ¿Qué va a hacer?, preguntó Eli. Regresar al desvío y meterme por el camino de mantenimiento. Por fortuna hay un segundo sistema de caminos, uno para visitantes y otro para cuidadores de los animales. Los camiones que llevan el alimento y los demás regresaremos por el de mantenimiento. Es un poco más largo y no tan pintoresco, pero espero que lo encuentren interesante. Si la lluvia cesa, tendremos una visión de algunos de los animales durante la noche. Deberemos estar de vuelta en cosa de 30 a 40 minutos si no nos perdemos. Hizo que el jeep diera la vuelta en medio de la noche y enfiló hacia el sur. Los relámpagos destellaban y todos los monitores de la sala de control tenían la pantalla negra. Arnold estaba sentado en el borde de su asiento, con el cuerpo rígido y tenso. Jesús, no. Ahora no, ahora. Eso era lo que faltaba, que con la tormenta todo dejara de funcionar. Todos los circuitos principales de corriente estaban protegidos contra los cambios de tensión, claro está, pero Arnold no estaba seguro de los módems Kennedy estaba usando para la transmisión de sus datos. La mayor parte de la gente no sabía que era posible volar todo un sistema mediante un módem. La pulsación de los relámpagos crecía dentro del ordenador a través de la línea telefónica. Iván no había ya consola principal, ya no había RAM ni archivos, ya no había ordenador. Las pantallas titilaron y entonces una por una se volvieron a encender. Arnold suspiró y se desplomó en su asiento. Una vez más se preguntó dónde había ido Nedry.
Hacía 5 minutos habían enviado guardias para que le buscaran por el edificio. El gordo bastardo probablemente estaba en el cuarto de baño leyendo una revista de historietas, pero los guardias no habían vuelto ni habían comunicado. 5 minutos, si nadie estuviera en el edificio ya le deberían de haber encontrado. Alguien se ha llevado el maldito jeep, dijo cuando volvió a entrar en la sala. Ha podido hablar con los cruceros de tierra. No los puedo localizar en la radio, contestó Arnold sacudiendo su pequeña unidad portátil. Tengo que usar esto porque la consola principal no funciona. Está bajo, pero tendría que funcionar. He probado en los 6 canales, sé que tienen radio en los coches, pero no responden. Eso no es bueno. Si quiere ir, tome uno de los vehículos de mantenimiento, lo haría, pero todos están en el garaje a más de 1 kilómetro de aquí. ¿Dónde está Jardín? Supongo que está de regreso, entonces en su camino de vuelta recogerá a la gente de los cruceros. Supongo que si alguien le ha dicho a Jamón que los niños no han vuelto aún, claro que no quiero que ese hijo de esté dando vueltas por aquí gritándome. Todo está bien por el momento, los cruceros están simplemente varados por la lluvia, pueden sentarse un rato hasta que Jardín los traiga de vuelta. Hasta que encontremos a Neddy y hagamos que ese pedazo de bastardo vuelva a conectar los sistemas. No los puedo volver a encender, lo he estado intentando, pero Nedry le hizo algo al sistema, no puedo imaginar qué, pero si tengo que ir al código será cuestión de horas. Necesitamos a Nedry, tenemos que encontrar a sí hijo de inmediato. Nedry, el cartel decía acerca electrificada. 10.000 voltios, no tocar, pero Ned abrió con la mano desnuda y destrabó el cerrojo del portón abriéndolo de par en par. Volvió al jeep, lo llevó a través del portón y después volvió caminando para cerrar a sus espaldas. Ahora estaba dentro del parque a no más de 1,5 kilómetros del muelle. Pisó el acelerador y se encorvó sobre el volante atisbando a través del parabrisas castigado por la lluvia mientras conducía el jeep por el estrecho camino. Conducía rápido demasiado, pero se tenía que acusar a su horario. Estaba completamente rodeado por la negra jungla, pero pronto debería de poder ver hacia su izquierda la playa y el océano. Esta tormenta, pensó, podría complicarlo todo, porque si la lancha de Dodgson no le estuviera esperando en el muelle cuando llegara allí, todo el plan quedaría arruinado. Toda la idea subyacente al plan era que la analiza de sistemas pudiera llegar conduciendo hasta el muelle dejar los embriones y regresar al cabo de pocos minutos antes de que alguien se diera cuenta. Era un buen plan, un plan inteligente. Nedry lo había elaborado cuidadosamente, afinando cada detalle. Ese plan iba a hacer que se volviera $1,5 millones más rico, $1,5 millones más rico. Eso significaba 10 años de ingresos de un solo tiro libres de impuestos, e iba a cambiar su vida. Había sido cuidadoso en extremo hasta el punto de hacer que Dodgson se reuniese con él en el aeropuerto de San Francisco en el último minuto con la excusa de querer ver el dinero. En realidad Nedry quería grabar su conversación con y llamarle por su nombre en la cinta. Nada más para que Dodgson no olvidara que debía el resto del dinero. Incluía una copia de la cinta con los embriones. En síntesis, había pensado en todo salvo en esa tormenta. Algo cruzó velozmente el camino, un resplandor blanco bajo la luz de los faros del vehículo. Tenía el aspecto de una rata grande. Se escurrió dentro del monte bajo arrastrando una cola gorda zarigüeya. Resultaba sorprendente que una zarigüeya pudiera sobrevivir allí. Cualquiera pensaría que los dinosaurios liquidarían a un animal como ese. Donde estaba el maldito muelle iba conduciendo deprisa y ya llevaba fuera 5 minutos. Ya debería haber llegado al muelle en ese momento. Había tomado por un camino equivocado. No lo creía así. En el camino no había visto bifurcación alguna. Entonces, donde estaba el muelle fue una impresión terrible. Tomar una curva y ver que el camino terminaba en una barrera de hormigón gris de 1,80 m de alto y que presentaba vetas oscuras por la lluvia. Clavó los frenos, el jeep coleó, perdió tracción en un trompo de punta a punta y durante un instante de horror pensó que se iba a estrellar contra la barrera. Sabía que se iba a estrellar y giró el volante frenéticamente. El jeep resbaló hasta quedar detenido. Con los faros a unos 30 centímetros nada más de la pared de hormigón, se detuvo allí escuchando el rítmico abatir de los limpiaparabrisas. Inhaló profundamente y exhaló con lentitud. Miró hacia el camino que tenía atrás. Era obvio que había tomado un camino equivocado. En alguna parte podía desandar sus pasos, pero eso le tomaría demasiado tiempo. Sería mejor que descubriera dónde demonios estaba. Salió del jeep sintiendo que pesadas gotas de lluvia le salpicaban la cabeza. Era una verdadera tormenta tropical y llovía tan intensamente que dolía. Le echa un vistazo al reloj apretando el botón para iluminar la esfera digital. Habían pasado 6 minutos. Donde demonios estaba? Camino alrededor de la barrera de hormigón y al otro lado, junto con la lluvia, oyó el sonido de agua borboteante. Podía ser el océano.
Nedry corrió hacia adelante, sus ojos adaptaban a la oscuridad a medida que avanzaba, jungla densa por todos lados, gotas de lluvia abofeteando las hojas, el sonido de gorgoteos se hizo más intenso atrayéndole hacia adelante. De pronto salió del follaje, sintió que los pies de Nedry se hundían en la tierra suave mientras observaba la corriente oscura del río en la jungla. Pensó en su plan, pero el tiempo se le había agotado. Decidió regresar a la sala de control para contactar a Dodgson y arreglar una cita en el muelle este para la noche siguiente. Nedry sabía que debía atravesar terreno escabroso para que su nuevo plan funcionara. El ordenador registraba cronológicamente todas las llamadas, así que después de comunicarse con Dodgson, tendría que borrar el registro. No podía permanecer en el parque más tiempo, pues notarían su ausencia. Mientras se dirigía hacia el jeep, Nedry oyó un ulular que no parecía de un búho. Algo grande se movía en la jungla hacia él. Comenzó a correr, tropezando con raíces y ramas. Vio el jeep y las luces que brillaban en la barrera, lo que le dio algo de alivio. Al llegar al jeep, Nedry se congeló al ver un dinosaurio a 12 metros de distancia. No conocía los tipos de dinosaurios, pero este tenía un aspecto extraño, con un cuerpo amarillo y puntos negros, y crestas rojas en la cabeza. El dinosaurio emitió un suave ulular. Nedry esperó, pero el dinosaurio no atacó. De repente, sintió algo húmedo en su pecho, el dinosaurio había escupido. Al tocar la espuma, sintió un hormigueo y quemazón. Abrió la portezuela del auto, pero un dolor agudo en los ojos lo hizo caer de rodillas. El dolor en los ojos de Nedry era intenso, y la espuma resbalaba por su nariz. Se dio cuenta de que el dinosaurio había escupido en sus ojos. A pesar del dolor, intentó abrir los ojos, pero solo vio puntos centellantes. Comprendió que estaba ciego. El ulular del dinosaurio se intensificó mientras Nedry luchaba por ponerse en pie. Tambaleándose, se apoyó contra el panel lateral del auto, sintiendo náuseas y vértigo. La tierra tembló bajo él, indicando que el dinosaurio se movía hacia él. Le envolvía el dinosaurio, estaba cerca. Ahora podía sentir que se acercaba, era oscuramente consciente del jadeo del animal, pero no podía ver nada y su terror era extremo. Extendió las manos agitándolas en todas direcciones para evitar el ataque que sabía que tenía que llegar. Entonces hubo un nuevo dolor quemante, como si tuviera un cuchillo de fuego en el vientre. Nadie se tambaleó buscando sin ver la parte inferior de su cuerpo para tocar el extremo desgarrado de la camisa y después una masa espesa resbaladiza que resultaba sorprendentemente tibia. Como horror súbitamente se dio cuenta de que estaba sosteniendo sus propios intestinos en las manos. El dinosaurio la había abierto en canal, los intestinos habían salido de su cuerpo. Nedry cayó al suelo y aterrizó sobre algo escamoso y frío, era la pata del animal. Después sintió un nuevo dolor a ambos lados de la cabeza, el dolor era más intenso. Mientras era levantado y puesto en pie, supo que el dinosaurio la había tomado la cabeza entre las mandíbulas. Al horror de esa comprensión le sucedió un deseo final de que todo terminara pronto. Casa de campo más café, preguntó Hammond con cortesía. No gracias, dijo Henry Wu acomodándose en su silla, se palmeó el vientre y agregó no podría comer nada más. Estaban sentados en el comedor de la casa de campo de Hammond en un rincón apartado del parque no lejos de los laboratorios. Tuvo que admitir que la casa campestre que Hammond se había hecho construir era refinada de líneas depuradas casi japonesa y la cena había sido excelente teniendo en cuenta que el comedor todavía no contaba con todo el personal, pero había algo en Hammond que Wu encontraba preocupante. El anciano era diferente en algún sentido, sutilmente diferente. Durante todo el desarrollo de la cena trató de decidir que era en parte una tendencia a irse por las ramas, a repetirse a sí mismo, a volver a contar antiguas anécdotas, en parte una inestabilidad emocional. Llameante ira en un momento, sentimentalismo lloroso en el siguiente, pero todo eso se podía entender como propio de la edad. Después de todo, John Hammond tenía casi 77 años, pero había algo más, una obstinada tendencia a evadirse, una insistencia en tener siempre la razón. Y como remate un total rechazo a lidiar con la situación que se le planteaba al parque, o había quedado pasmado por las evidencias. Todavía no se permitía creer que el caso estuviera demostrado de que los dinosaurios se estaban reproduciendo después de que Grant preguntase sobre el ADN.
O intento ir directamente a su laboratorio y revisar los registros del ordenador concernientes a los diversos ensamblajes de ADN, porque si los dinosaurios realmente se estaban reproduciendo, entonces todo lo que había en Parque Jurásico se podía cuestionar sus métodos de desarrollo genético. Sus métodos de control genético, todo incluso se podía sospechar de la dependencia de la lisina y si los animales en verdad se podían reproducir y también podían sobrevivir en estado silvestre. Henry quería revisar los datos de inmediato, pero Hammond había sido obsesionado en que Gu la acompañara a cenar. Vamos Henry, vamos, tienes que dejar lugar para el helado, dijo Hammond apoyándose en el borde de la mesa y dándose un leve pulso hacia atrás para separarse de ella. María, es el helado de jengibre más maravilloso del mundo. Muy bien, húmero a la bella y silenciosa muchacha que le servía. Sus ojos la siguieron cuando abandonaba la habitación y después echa un vistazo al único monitor de televisión montado en la pared. Estaba oscuro, su monitor está apagado. No está. Hammond lo miró rápidamente. Debe de ser la tormenta. Extendió el brazo por detrás de U para tomar el teléfono. Lo comprobaré con Arnold en control. Pudo oír el ruido de estática y de chasquidos en la línea. Hammond se encogió de hombros y puso el receptor de vuelta sobre la horquilla. Las líneas tiene que estar descompuestas, o a lo mejor Negrito todavía está haciendo su transmisión de datos. Tiene unos cuantos defectos de programación que arreglar este fin de semana. Adri es un genio a su manera, pero tuvimos que apretarle con mucha dureza al final para asegurarnos de que hiciera las cosas bien. Quizá deba ir yo a la sala de control y comprobar lo que pasa. No hay motivos. Si hubiera algún problema, él ya nos estaríamos. María regresó a la habitación llevando 2 platos de helado. Tienes que probar un poco, Henry. Está hecha con jengibre fresco traído de la parte este de la isla. El helado es el vicio de un viejo, pero así todo obediente hundió su cuchara. Afuera los relámpagos destellaban y solía el penetrante estallido de los truenos. Eso estuvo cerca. Espero que la tormenta no esté asustando a los niños. No lo creo, pero no puedo dejar de albergar ciertos temores relativos a este parque. Henry en su interior se sintió aliviado. Quizás el anciano fuera a enfrentarse con los hechos. Después de todo, ¿qué clase de temores? Ya sabes, el Parque Jurásico realmente se hizo para los niños. Los niños del mundo aman los dinosaurios y los niños se deleitarán. Escúchame bien, deleitar en este lugar. Sus caritas se iluminarán con la dicha de ver por fin eso. Es maravilloso, animales, pero tengo miedo. Puedo no estar vivo para verlo, Henry. Puedo no estar vivo para ver la dicha en sus caritas. Creo que hay otros problemas también, observó frunciendo el entrecejo, pero ninguno que me obsesione como este. Que puedo no vivir para ver sus caritas iluminadas encantadas. Y no obstante, este parque es nuestro triunfo. Hemos hecho todo lo que nos habíamos propuesto hacer, y si lo recuerdas, nuestra intención original era utilizar la tecnología recientemente surgida de la ingeniería genética para ganar dinero. Mucho dinero usaría. Que Hammond estaba a punto de lanzarse a hablar sobre uno de sus antiguos temas, por eso alzó la mano y dijo: estoy familiarizado con eso, John. Si estuvieses a punto de crear una compañía dedicada a la bioingeniería, Henry, ¿qué elaborarías? Harías productos para ayudar a la ambiente que no representa una amenaza y por consiguiente que está desprovisto de interés. En ocasiones salir de noche y cuando volvía, estos tipos obstruían el camino durante 1 hora o más. ¿Qué hace entonces? Harn sonrió de oreja a oreja. Pasó a una cinta que contiene el rugido de un tiranosaurio. A eso les hace ponerse en movimiento. No es que les preocupe mucho los tiranosaurios, estos animales son tan grandes que realmente no tienen depredadores. Pueden romper el cuello a un tiranosaurio con un golpe circular de su cola y lo saben, y también lo sabe el tiranosaurio. Pero si nos ven, y quiero decir si no sabíamos del auto, Harn se encogió de hombros. No lo recomiendo, pero el hecho es que probablemente no reaccionan. Los dinosaurios tienen una excelente agudeza visual, pero es el sistema visual de un anfibio, está sintonizado con el movimiento. No ven bien las cosas que no se mueven. Los animales avanzaron, la piel brillante bajo la lluvia. Harn usa el automóvil en movimiento. Creo que ahora podamos seguir. Aún así, dijo Gu, sospecho que pueda haber presiones sobre su parque del mismo modo que las hay sobre las medicinas de Genentech. Él y Hammond pasaron a la sala de estar y estaban observando cómo la tormenta azotaba las grandes ventanas de vidrio. No veo de qué manera los científicos pueden querer restringirlo, incluso detenerlo. Bueno, pero no pueden hacerlo, ¿sabes por qué los científicos podrían tratar de hacerlo? Es porque quieren hacer investigaciones, naturalmente. Eso es todo lo que siempre quieren hacer, investigaciones, no para lograr algo, no para avanzar, nada más que investigaciones.
Pues entonces la desespera una sorpresa. No estaba pensando en eso, estoy seguro de que para los científicos sería interesante. Pero se llega al punto en que estos animales sencillamente son demasiado costosos como para que se los utilicen en investigaciones. Un proyecto como este, con los costos subyacentes, ha ido más allá del alcance de las investigaciones. Esta es una maravillosa tecnología, Henry, pero también es una tecnología terriblemente costosa. El hecho es que únicamente se puede mantener como entretenimiento. Hammond se encogió de hombros y agregó, así son las cosas, sencillamente. Pero si hubiera intentos de clausurar, haz frente a los malditos hechos, Henry. Eso no es Norteamérica, eso ni siquiera es Costa Rica. Esta es mi isla, yo la poseo. Nada me va a impedir que inaugure el Parque Jurásico para todos los niños del mundo, por lo menos para los niños ricos del mundo, y te lo digo, les va a encantar. En el asiento trasero del jeep, Elizatler miraba por la ventanilla. Habían estado viajando a través de la jungla empapada por la lluvia. Durante los últimos 20 minutos y no habían visto nada desde que los zapatos saurios cruzaron el camino. Ahora estamos cerca del río que pasa por la jungla, informó Harn mientras conducía. Está por aquí en alguna parte hacia nuestra izquierda. Abruptamente aplicó los frenos otra vez. El automóvil patinó hasta detenerse frente a un acto de pequeños animales verdes. Bueno, parece que esta noche tienen todo un espectáculo. Estos son compis, pero con subnátidos, pensó Ellie, deseando que Grant estuviera allí para verlos. Ese era el animal del que habían visto el fósil. Los pequeños pero con subnáticos de color verde oscuro se escabullaron hacia el otro lado del camino. Después se pusieron en cuclillas sobre sus patas traseras para mirar el GIF, olfateando brevemente antes de escapar velozmente hacia la noche. Qué extraño, me pregunto a dónde van. No es habitual que los compis se desplacen de noche. Saben, trepan a un árbol y esperan la luz del día. Entonces, ¿por qué han salido ahora? No me lo puedo imaginar. ¿Cómo sabrán los compis? Son carroñeros como los buitres, son atraídos por un animal agonizante y tienen un olfato tremendamente sensible. Pueden oler un animal agonizante a kilómetros de distancia. Entonces se dirigen hacia un animal agonizante o ya muerto. La seguimos a ver hacia dónde se dirigen. Hizo girar el auto y enfiló hacia atrás hacia los compis. Tim Take Murphy en el crucero de tierra con la mejilla apretada contra la manecilla. Lentamente recuperó la conciencia, solo quería dormir. Cambio de posición y sintió dolor allí en el pómulo donde se apoyaba contra la portezuela metálica. Le dolía todo el cuerpo, los brazos y las piernas y la mayor parte de la cabeza. Tenía un terrible dolor pulsátil en la cabeza. Todo aquel dolor la hacía querer volver a dormir. Se incorporó apoyándose en un codo, abrió los ojos, tuvo arcadas y vomitó sobre la camisa, así como en el auto. Sintió el gusto amargo de la bilis y se limpió la boca con el dorso de la mano. La cabeza de la tía se sentía mareado y con vértigo. Humanidad para luchar contra los males y las enfermedades, válgame Dios, no, esa es una idea terrible, es un uso muy malo de la nueva tecnología y sin embargo recordarás que las compañías que originalmente se dedicaron a la ingeniería genética como Cetus empezaron todas por elaborar fármacos, naves, medicinas para la humanidad. Noble propósito. Desgraciadamente los medicamentos tienen que hacer frente a toda clase de obstáculos, nada más que los ensayos de la FDA requieren de 5 a 8 años si es que tienen suerte. Peor aún, hay fuerzas de acción en el mercado. Supo que hicieras una medicina peligrosa contra el cáncer o para las enfermedades cardíacas. Pero realmente cree que el Estado te permitirá hacerlo. No, Henry, no te lo permitirían. Los enfermos no van a pagar $1000 la dosis por la medicación que necesitan, no van a mostrarse agradecidos y estarán indignados. La Cruz Azul no la va a pagar, gritará que es un asalto a mano armada. Así que eso es lo que ocurrirá, se te negarán la solicitud de la patente. Se te demorarán los permisos, algo te obligará a entrar en razón y a vender la medicina a menor costo. Desde un punto de vista empresarial, eso hace que ayudar a la humanidad sea una empresa muy arriesgada.
Personalmente nunca ayudaría a la humanidad. Había escuchado ese razonamiento antes y sabía que el jamón tenía razón. Algunos nuevos fármacos producidos mediante la bioingeniería realmente habían padecido demoras inexplicables y problemas de patente. Ahora bien, piensa en lo distintos que son las cosas cuando produce entretenimiento. Si cobro $5.000 por día por mi parte, ¿quién me va a detener? Después de todo, nadie necesita venir aquí y lejos de ser un asalto a mano armada, una etiqueta con precio elevado realmente aumenta el atractivo del parque. Una visita se convierte en un símbolo de posición social y les gusta a todos los norteamericanos. Lo mismo que los japoneses, y claro está, los japoneses tienen mucho más dinero. Jamón terminó su helado y María le retiró el plato. Ella no es de aquí, sabes, es haitiana, su madre es francesa, pero en todo caso, Henry. Recordarás que el propósito original que animaba la intención de guiar mi compañía en esta dirección. En primer lugar fue evitar la intervención del Estado en cualquier parte del mundo. Y hablando del resto del mundo, ya hemos alquilado una gran porción de las Azores para el Parque Jurásico de Europa, y sabes que hace mucho conseguimos una isla cerca de L1 para el Parque Jurásico de Japón. La construcción de los 2 parques jurásicos siguientes comenzará a principios del año que viene. Todos se inaugurarán dentro de 4. En este momento los ingresos directos superarán los $10.000 millones anuales. Y los derechos de comercialización de televisión y subsidiarias deberán duplicar esa cifra. Sin motivo alguno para molestarnos haciendo mascotas para los niños, cosa que según se me informan piensa que estamos planeando hacer $20.000 millones al año, dijo en voz baja sacudiendo la cabeza, y eso hablando con moderación. No hay razón para hacer especulaciones alocadas. Más helado, Henry. Le han encontrado, dijo Arnold con brusquedad cuando el guardia entró en la sala de control. No, señor Arnoldo, encuéntrelo. No creo que sea en el edificio, señora Arnold. Entonces busquen en el pabellón, busquen en el edificio de mantenimiento, busquen en el cobertizo de equipos. Miren en todas partes, pero encuéntrenlo. El asunto es que el guardia vaciló. El señor Nedry es el hombre corta, ¿verdad? Así es, un gordo desaliñado. Bueno, pues Jimmy, que estaba abajo en el vestíbulo principal, vio al gordo entrar en el garaje. Muldoon giró sobre sí mismo. Entrar en el garaje cuando hace unos 15 minutos el jeep se detuvo con un chirrido de neumáticos. Los zapatos áureos se movían en silencio, sin prisa, sin mirar jamás allí y sus brillantes faros. En un momento dado el bebé dejó de lamer agua de un charco del camino para seguir su marcha. Una manada similar de elefantes se hubiera sobresaltado por la llegada de un automóvil, habría barritado y formado un círculo para proteger al bebé, pero esos animales no mostraron miedo. ¿No nos ven?, preguntó él. No exactamente, no por supuesto en sentido literal. Si nos ven, pero realmente no significamos nada para ellos. Raramente sacamos automóviles durante la noche y por eso no tienen experiencia con ellos. No somos más que un objeto extraño oloroso en su descargar compartir. Ambiente que no representa una amenaza y por consiguiente que está desprovisto de interés. En ocasiones salir de noche y cuando volvía estos tipos obstruían el camino durante 1 hora o más. ¿Qué hace entonces? Harn sonrió de oreja a oreja. Paso a una cinta que contiene el rugido de un tiranosaurio. A eso les hace ponerse en movimiento. No es que les preocupe mucho los tiranosaurios. Estos animales son tan grandes que realmente no tienen depredadores. Pueden romper del cuello a un tiranosaurio con un golpe circular de su cola, y lo saben, y también lo sabe el tiranosaurio. Pero si nos ven, y quiero decir si no sabíamos del auto. Jardín se encogió de hombros. No lo recomiendo. Pero el hecho es que probablemente no reacciona. Los dinosaurios tienen una excelente agudeza visual. Perro es el sistema visual de un anfibio. Está sintonizado con el movimiento directamente. No ven bien las cosas que no se mueven. Los animales avanzaron, la piel brillante bajo la lluvia. Jardín usa el automóvil en movimiento. Creo que ahora podamos seguir. Aún así, dijo Gu, sospecho que pueda haber presiones sobre su parque del mismo modo que las hay sobre las medicinas de Genente. El y Jamón pasaron a la sala de estar y estaban observando cómo la tormenta azotaba las grandes ventanas de vidrio. No veo de qué manera los científicos pueden querer restringirlo, incluso detenerlo. Bueno, pero no pueden hacerlo, ¿sabes? Porque los científicos podrían tratar de hacerlo. Es porque quieren hacer investigaciones, naturalmente. Eso es todo lo que siempre quieren hacer, investigaciones, no para lograr algo, no para avanzar, nada más que investigaciones. Pues entonces la desespera una sorpresa. No estaba pensando en eso.
Estoy seguro de que para los científicos sería interesante hacer investigaciones, pero se llega al punto en que estos animales sencillamente son demasiado costosos como para que se los utilice en investigaciones. Un proyecto como este con los costos subyacentes ha ido más allá del alcance de las investigaciones. Esta es una maravillosa tecnología, Henry, pero también es una tecnología terriblemente costosa. El hecho es que únicamente se puede mantener como entretenimiento. Jamón se encogió de hombros y agregó: así son las cosas sencillamente, pero si hubiera intentos de clausurar AZ frente a los malditos hechos, Henry, eso no es Norteamérica, eso ni siquiera es Costa Rica. Esta es mi isla, yo la poseo y nada me va a impedir que inaugure el Parque Jurásico para todos los niños del mundo. Por lo menos para los niños ricos del mundo, y te lo digo, les va a encantar. En el asiento trasero del Jeep Liz Adler miraba por la ventanilla. Habían estado viajando a través de la jungla empapada por la lluvia durante los últimos 20 minutos y no habían visto nada desde que los zapatosaurios cruzaron el camino. Ahora estamos cerca del río que pasa por la jungla, informó Jardín. Mientras conducía: está por aquí en alguna parte hacia nuestra izquierda. Abruptamente aplicó los frenos otra vez. El automóvil patinó hasta detenerse frente a un acto de pequeños animales verdes. Bueno, parece que esta noche tienen todo un espectáculo. Estos son compis pero con subnátidos, pensó él, y deseando que Grant estuviera allí para verlos. Ese era el animal del que habían visto el fósil. Y la electrónico allá en Montana. Los pequeños pero con subnáticos de color verde oscuro se escabulleron hacia el otro lado del camino. Después se pusieron en cuclillas sobre sus patas traseras para mirar el GIF, olfateando brevemente antes de escapar velozmente hacia la noche. Qué extraño, me pregunto, ¿a dónde van? No es habitual que los compis se desplacen de noche, saben, trepan a un árbol y esperan la luz del día. Entonces, ¿por qué han salido ahora? No me lo puedo imaginar. Como sabrán, los compis son carroñeros como los buitres, son atraídos por un animal agonizante y tienen un olfato tremendamente sensible, pueden oler un animal agonizante a kilómetros de distancia. Entonces se dirigen hacia un animal agonizante o ya muerto. La seguimos a ver hacia dónde se dirigen. Hizo girar el auto y enfiló hacia atrás hacia los compis. Tim Take Murphy, en el crucero de tierra con la mejilla apretada contra la manecilla de la portezuela, lentamente recuperó la conciencia. Solo quería dormir. Cambió de posición y sintió dolor allí en el pómulo donde se apoyaba contra la portezuela metálica. Le dolía todo el cuerpo, los brazos y las piernas y la mayor parte de la cabeza. Tenía un terrible dolor pulsátil en la cabeza. Todo aquel dolor la hacía querer volver a dormir. Se incorporó apoyándose en un codo, abrió los ojos, tuvo arcadas y vomitó sobre la camisa. Así como en el auto, sintió el gusto amargo de la bilis y se limpió la boca con el dorso de la mano. La cabeza de la tía se sentía mareado y con vértigo. Como si el mundo se estuviera moviendo, como si se estuviera meciendo de aquí para allá en un bote, y giró sobre la espalda alejándose del charco de vómito. El dolor de cabeza le hacía respirar con exhalaciones breves poco profundas y seguía sintiendo náuseas como si todo estuviera moviendo. Abrió los ojos y miró en derredor tratando de orientarse. Estaba dentro del crucero de tierra, pero el auto tenía que haberse dado vuelta sobre el costado. Tim yacía con la espalda apoyada en la portezuela del acompañante, viendo hacia arriba el volante y más allá las ramas de un árbol que se movían con el viento. La lluvia casi había cesado, pero Tim estaba mojado y le seguían cayendo gotas de agua a través del destrozado parabrisas. Contempló con curiosidad los fragmentos de vidrio. No podía recordar cómo se había roto, no podía recordar cosa alguna salvo que habían estado estacionados en el camino y que estaba hablando con el Dr. Grant cuando el tiranosaurio se les tiró encima. Eso era lo último que recordaba. Volvió a sentirse mareado y cerró los ojos hasta que pasó la sensación de náusea. Era consciente de que se oía un sonido rítmico y crujiente como el de los aparejos de un barco. Mareado y con sensación de náuseas, realmente sentía como si todo el auto se estuviese moviendo debajo de él. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, vio que era cierto, el crucero de tierra se estaba moviendo. Acostado sobre uno de sus flancos, oscilando hacia atrás y hacia adelante, todo el auto se estaba moviendo. A modo de ensayo, se puso de pie erguido sobre la portezuela del acompañante y atisbó sobre el tablero de instrumentos. Mirando por el parabrisas hecho añicos, al principio únicamente había follaje denso por todas partes que se movía con el viento, pero de vez en cuando podía haber huecos.
y más allá del follaje, el suelo estaba 6 metros más abajo. Miró sin comprender. El dolor bursátil de su cabeza creció, cerró los ojos un instante y respiró con lentitud. Después volvió a mirar con la esperanza de que no fuera verdad. Pero lo era, el crucero de tierra estaba caído de costado entre las ramas de un árbol. A 6 metros sobre el suelo, oscilando de un lado a otro por la acción del viento, dijo Tim. ¿Qué podía hacer? Se puso de puntillas y atisbó hacia afuera tratando de ver mejor y se aferró al volante para tener un punto de apoyo. El volante giró libremente en su mano, y con un fuerte crack, el crucero cambió de posición cayendo unos pocos centímetros por las ramas del árbol. El movimiento súbito hizo que Tim se agarrara con fuerzas a la columna de dirección. Se colgó de ella a través del vidrio destrozado de la ventanilla de la portezuela del acompañante. Miró hacia el suelo que estaba muy abajo. Otro crack fuerte, el crucero de tierra se sacudió y cayó otros 30 centímetros. Tenía que salir. Se miró los pies. Estaba sobre la manecilla de la portezuela. Se agachó apoyándose sobre manos y rodillas para mirar la manecilla. No podía ver muy bien en la oscuridad, pero podía discernir que la puerta estaba abollada hacia afuera. La manecilla no podría girar, nunca conseguiría abrir la puerta. Trató de bajar la ventanilla, pero estaba atascada también. Después pensó en la portezuela de atrás, quizá pudiera abrirla. Se inclinó sobre el asiento delantero. El crucero se bamboleó como consecuencia del desplazamiento de su peso. El crucero de tierra se acomodó otra vez con cuidado. Tim extendió el brazo hacia atrás y dio vuelta a la manecilla de la portezuela trasera. Estaba trabada también. ¿Cómo iba a salir? Oyó un resoplido y miró hacia abajo. Una forma oscura pasó debajo de él. No era el tiranosaurio, esa forma era regordeta y producía una especie de resuello mientras caminaba como un pato. La cola se movía con torpeza. Hacia adelante y hacia atrás, y pudo ver unas largas espinas. Era el estegosaurio, aparentemente recuperado de su malestar. Eso hizo que Tim se preguntara dónde estaba el resto de la gente, Genaro y el veterinario. La última vez que les había visto estaban cerca del estegosaurio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Miró su reloj, pero la esfera estaba resquebrajada, no podía ver los números. Se quitó el reloj y lo tiró a un lado. El estegosaurio resopló y prosiguió su camino. Ahora los únicos sonidos eran el viento en los árboles y los crujidos del crucero de tierra cuando se deslizaba hacia atrás y hacia adelante. Tenía que salir de ahí. Aferró la manecilla y trató de forzarla, pero estaba completamente trabada, no la podía mover en absoluto. En ese momento se dio cuenta de que era lo que estaba mal, la puerta trasera tenía puesto el seguro. Tim inspiró hacia arriba del pasador y dio vuelta a la manecilla. La puerta abierta giró sobre sus bisagras, abriéndose hacia abajo y se detuvo contra la rama que estaba una decena de centímetros más abajo. La abertura era estrecha, pero Tim pensó que podría salir por ella. Serpenteando al tiempo que retenía el aliento, se arrastró lentamente hacia atrás hasta el asiento posterior. El crucero de tierra crujió, pero mantuvo la posición. Aferrándose a los dos lados del marco de la portezuela, Tim se dejó caer a través de la estrecha abertura en ángulo que dejaba la portezuela. Pronto estuvo totalmente acostado boca abajo sobre la puerta que estaba en pendiente. Con los pies asomándole fuera del auto, pataleó en el aire. Los pies tocaron algo sólido, una rama, y se apoyó en ella con todo su peso. En cuanto lo hizo, la rama se dobló hacia abajo y la portezuela se abrió más, haciéndole caer fuera. El cuerpo rebotaba de rama en rama. Sintió una sacudida, un dolor lateral, una luz brillante dentro de la cabeza. Su caída se detuvo con un golpe muy brusco que lo hizo quedarse sin aliento, doblado sobre una rama grande. El aliento le volvió en forma de jadeos entrecortados. Tim oyó otro crack y alzó la vista hacia el crucero de tierra. Una gran forma oscura, algo más de 1 metro por encima de él. Otro crack, el auto se desplazó a moverse, a descender por el árbol.
Le solía gustar subirse a los árboles, era un buen escalador de árboles. Definitivamente el auto se estaba moviendo. Con pies y manos en forma desordenada, Tim descendía resbalando sobre las ramas húmedas, sintiendo resina pegajosa en las manos. Apresurándose, no había descendido más que una decena de centímetros cuando el crucero de tierra crujió con gran estrépito. Después, con lentitud, con mucha lentitud, se inclinó. Tim pudo ver la gran parrilla verde y los faros que oscilaban hacia él. Después el auto cayó a plomo, ganando velocidad mientras iba cayendo hacia el niño y golpeó estrepitosamente la rama en la que estaba. El auto se detuvo. La cara del niño, sobre la que cayeron gotas de aceite, quedó a unos pocos centímetros de la rejilla abollada y torcida hacia adentro como una boca maligna y los faros a modo de ojos. El niño todavía estaba a unos cuantos metros del suelo. Extendió el brazo hacia abajo, palpó otra rama y descendió. Por encima de él vio la otra rama que arqueaba hacia abajo por el peso del crucero de tierra y que después se quebró, dejando caer el auto a toda velocidad en pos de Tim, que supo que nunca podría escapar. Cayó a plomo el resto de la distancia, se precipitó a tierra golpeando las ramas en su caída, sintiendo dolor en cada parte del cuerpo. Oyendo como el auto abría paso entre las ramas, aplastándolas, yendo tras él como un animal de presa. Después su hombro chocó con la tierra blanda. Rodó lo más rápido que pudo y apretó el cuerpo contra el tronco del árbol mientras el auto se desplomaba, produciendo un fuerte estallido metálico. Un súbito conjunto de chispas eléctricas aguijonearon la piel de Tim y chisporrotearon en el suelo húmedo que había alrededor. Con lentitud se puso en pie en la oscuridad. Oyó el resuello y vio el estegosaurio que volvía, aparentemente atraído por la colisión del crucero de tierra. El dinosaurio se movía tontamente, la cabeza baja, extendida hacia adelante, y las grandes láminas cartilaginosas corriendo en dos hileras. A Tim le daba la impresión de que se comportaba como una tortuga que hubiera crecido de más, así era de estúpido y de lento. Recogió una piedra y se la tiró. «Márchate». La piedra rebotó en las láminas con ruido sordo. El estegosaurio se siguió acercando. «Vamos, vete». Arrojó otra piedra y la alcanzó en la cabeza. El animal gruñón dio vuelta con lentitud, y arrastrando las patas, se fue en la dirección en que había venido. Tim se apoyó en el aplastado crucero de tierra y miró a su alrededor. Tenía que volver a reunirse con los demás, pero no quería perderse. Sabía que estaba en algún sitio del parque, probablemente no muy lejos del camino principal. Si tan solo se pudiera orientar. No podía ver mucho, pero entonces recordó a las lentes. A través del parabrisas roto, trepó al interior del crucero y halló las lentes para visión nocturna y la radio. La radio estaba rota y en silencio, así que la dejó, pero los lentes todavía funcionaban. Los encendió, vio la reconfortante familiar imagen color verde fosforescente. Con las lentes puestas, vio la derribada cerca a su izquierda y caminó hacia ella. La cerca tenía 4 metros de alto. El tiranosaurio la había aplastado con facilidad. Tim la cruzó presuroso, pasó un sector de follaje denso y salió al camino principal. A través de los lentes vio el otro crucero de tierra caído sobre un costado. Corrió hacia él, tomó aliento y miró en el interior. El auto estaba vacío. No había señales del Dr. Grant ni del Dr. Malcolm. ¿Dónde habían ido? ¿Dónde se habían ido todos? Sintió un pánico repentino de pie solo en el camino de la jungla de noche con ese auto vacío. Rápidamente giró en círculos, viendo cómo el mundo verde brillante que le mostraban las lentes daba vueltas. Algo descolorido que estaba a un lado del camino atrajo su mirada y fue hacia eso con precaución. Lex recogió la pelota de béisbol de Lex, le quitó el barro y la lanzó con fuerza. Solo escuchó el viento y la lluvia en los árboles. Recordaba vagamente el ataque del tiranosaurio en el crucero de tierra, pero los sucesos eran confusos en su mente. Lex se detuvo jadeando de pánico, la noche parecía envolverle. Sintiendo pena por sí mismo, se sentó en un charco de lluvia y lloriqueó. Escuchó un sonido extraño, sordo y rítmico, que parecía provenir de algún lugar camino arriba.
Moulton preguntó cuánto tiempo había pasado al volver a la sala de control. Llevaba una caja metálica negra. Arnold aplastó su cigarrillo, esperando la llegada del jeep de Hardy. Distribuyeron radios portátiles entre la gente del edificio. Henry Wood entró en el laboratorio de fertilización, donde no había nadie. Fue a una terminal del ordenador y tecleó los registros cronológicos del ADN. Tenía que revisar las 15 especies, una gran cantidad de información. Henry Wood reflexionó sobre el ADN, una sustancia increíblemente antigua. La evolución del ADN había terminado hace más de 2000 millones de años. La tendencia conservadora del ADN permitió a Hugo manipularlo para crear dinosaurios. Henry Wood puso en acción el programa de búsquedas del ordenador. Observó el registrador de temperatura del congelador y vio un pico en el gráfico, indicando que alguien había entrado en la cámara recientemente. El ordenador completó la búsqueda de datos. Henry Wood vio que todos los dinosaurios tenían ADN de rana. Aunque no entendía por qué se reproducían, reconoció que los dinosaurios se estaban reproduciendo. Henry Wood salió deprisa hacia la sala de control. Lex estaba acurrucada dentro de un caño de drenaje, golpeándose la cabeza contra la parte trasera del caño. Aunque estaba oscuro, pudo verla con claridad y se sintió aliviado al encontrarla. «Alex, soy yo», dijo Tim. No le respondió. Siguió golpeándose la cabeza contra el caño. «Sal de ahí», dijo Tim. Sacudió la cabeza haciendo un gesto de negación. Tim pudo ver que estaba terriblemente asustada. «Lex, si sales te dejaré esas gafas para visión nocturna», dijo Tim. Ella negó con la cabeza. «Mira lo que tengo», dijo Tim, levantando la mano. La niña lo miró sin entender. «Es tu pelota, Lex». «He encontrado tu pelota», dijo Tim. Probó otro enfoque. «Debe de ser incómodo estar ahí, y debe de hacer frío también. ¿No te gustaría salir?». Volvió a negar con la cabeza y reanudó los cabezazos contra el caño. «¿Por qué no hay animales ahí afuera?», preguntó Lex. Eso le desconcertó un instante. Su hermana no había pronunciado la palabra animales desde hacía años. «Los animales se han ido», dijo Tim. «Hay uno grande, un tiranosaurio rex». «¿Se fue? ¿A dónde se fue?». «No sé, pero no anda por aquí ahora». Lex no se movió. Tim la oyó dar cabezazos otra vez. Tim se sentó en la hierba que había fuera del caño, en un sitio en el que ella pudiera verle. El suelo estaba mojado donde él estaba sentado. Se abrazó las rodillas y esperó. No se le ocurría hacer otra cosa. «Simplemente me voy a sentar aquí y descansar», dijo Tim. «Esta papilla allá afuera no está en casa». «Lex y mami, ¿no hay alguna persona mayor allá afuera?». «Aún no, pero estoy seguro de que vendrán pronto. Es probable que estén en camino ahora mismo». Entonces la oyó moverse dentro del caño y salir, tiritando por el frío y con sangre seca en el cuero cabelludo y en la frente. Pero aparte de eso, estaba bien. Miró alrededor, sorprendida. «¿Dónde está el Dr. Grant?». «No lo sé», dijo Tim. «Bueno, he estado aquí antes», dijo Lex. Antes le he visto desde el caño». «¿Y a dónde se ha ido?». «¿Y cómo voy a saber yo a dónde se fue?», contestó Lex, arrugando la nariz. Empezó a decir: «Hola, Dr. Grant». «¿Dr. Grant?». Tim estaba inquieto por el ruido que hacía su hermana. Podría atraer al tiranosaurio. Pero un instante después oyó un grito de respuesta. Venía de la derecha. Desde el sitio donde estaba el crucero de tierra que habían dejado pocos minutos atrás. Con sus gafas, Tim vio con alivio que el Dr. Grant iba caminando hacia ellos. Tenía un gran desgarrón en la camisa a la altura del hombro. Pero fuera de eso parecía estar bien. «Gracias a Dios», dijo Grant. «Los he estado buscando». Lex, tiritando, se puso de pie y se quitó el barro de la cara y las manos. Había pasado una malísima media hora, atrapado entre bloques grandes de piedra.
en la ladera de la colina situada abajo del camino. Sabía que, como sitio para esconderse, no era gran cosa, pero estaba presa del pánico y no estaba pensando con claridad. Se había arrojado a ese lugar frío y lleno de barro. Había tratado de controlarse, pero en su mente seguía viendo a ese dinosaurio que venía hacia él, hacia el auto. Ed Regis no recordaba con exactitud lo sucedido después de eso. Recordaba que Lex le decía algo, pero él no se detuvo. No se podía detener. Sencillamente siguió corriendo sin parar. Más allá del camino, perdió pie y cayó por la colina hasta quedar detenido junto a unos bloques. Y tuvo la idea de que podía arrastrarse entre esos bloques y esconderse. Había bastante lugar, así que eso fue lo que hizo. Jadeante y aterrorizado, sin pensar en otra cosa que escapar del tiranosaurio. Y al final, cuando quedó metido ahí adentro como una rata entre los bloques de piedra, se calmó un poco. Lo abrumaron el pavor y la vergüenza porque había abandonado a esos niños. Sencillamente había escapado, sencillamente se había salvado. Sabía que debía regresar al camino, que debía tratar de rescatarlos. Porque siempre se había imaginado a sí mismo como valiente y frío al estar sometido a presiones. Pero cada vez que intentaba controlarse para obligarse a subir de vuelta al camino, por alguna causa no le era posible. Empezaba a sentir pánico y a tener problemas para respirar, y no podía moverse. Se dijo a sí mismo que, de todos modos, no había remedio. Si los niños seguían estando allá arriba en el camino, nunca podrían sobrevivir. Y, por cierto, no había cosa alguna que Ed Regis pudiera hacer por ellos. Y muy bien podía quedarse donde estaba. Nadie iba a saber lo ocurrido, excepto él. Y no había nada que él pudiera hacer. No había nada que hubiese podido hacer. Y por eso Regis se quedó entre los bloques durante media hora, luchando contra el pánico, evitando cuidadosamente pensar en si los niños habían muerto o en lo que Hammond hubiese podido hacer cuando lo supiera. Lo que finalmente le hizo moverse fue la peculiar sensación que percibía en la boca. Sentía algo extraño en el costado, una especie de entumecimiento y de hormigueo, y se preguntaba si se habría lesionado durante la caída. Regis se tocó la cara y sintió carne hinchada a un lado de la boca. Era extraño, pero no le dolía en absoluto.